Reciba al Señor como tu único y suficiente Salvador. Dice algunas doctrinas cristianas que uno tiene que recibir al Señor como su único y suficiente Salvador y con eso ya asegura su salvación. Efectivamente, es necesario que una persona creyente que cree en Dios reciba a Jesucristo como su Salvador. Y obviamente es el único Salvador que vino, que entregó su vida, murió, fue sepultado, resucitó y subió a los cielos. A través de Él nosotros recibimos la redención, porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y por tanto, para poder redimirnos, para tener nuevamente la oportunidad de ser salvos, vino Jesús. Por eso se llama redención. Esta doctrina que sostiene que solamente cuando uno recibe al Señor Jesús ya es salvo, es una doctrina muy enseñada en las denominaciones cristianas no católicas, la cual asegura que todos ellos ya son salvos y ya están seguros de su salvación. La Biblia enseña de que todos aquellos que permanecen hasta el final, ese es lo que se salvará. Ninguno todavía no estamos salvos. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Vino a darnos la oportunidad de ser salvos. Por eso se llama redención. No es porque yo digo que tengo fe, que acepto al Señor, yo ya soy salvo, ni ya aseguro mi salvación. Todos los días de nuestras vidas cometemos pecado. Y la palabra de Dios dice, ningún impuro entrará en el reino de los cielos. También dice la carta de Juan, primera de Juan, dice que todo aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso y se está engañando a sí mismo. Bajo estas premisas, entonces no hay uno, ni siquiera uno, que no tiene pecado. Por tanto, la palabra de Dios también dice que ningún impuro entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo entonces podemos ser salvos? La palabra de Dios dice, se salvará a aquellos que permanecen hasta el final. ¿Y qué quiere decir permanecer hasta el final? Es aceptar aquel Cristo que nos da la iglesia a través del bautismo. El bautismo es el pasaporte que una persona recibe para poder ganar la salvación. Es el medio por lo que una persona puede entrar en el reino de los cielos. Es la puerta para que uno pueda entrar en el reino de los cielos. Y ojo, para que pueda entrar, aún no entró. Y muchos hermanos cristianos que no son católicos dicen que ellos ya son salvos, que están seguros de su salvación. Nadie no puede estar seguro de su salvación. Hasta el último suspiro de sus vidas o de nuestras vidas cometeremos pecado. Y ningún impuro entrará en el reino de los cielos. Por eso, la iglesia, el santo magisterio, que es la autoridad máxima de parte de Jesús, nos enseña que hay un lugar de purificación que se llama el purgatorio, donde las almas que se mueren en pecado se van a purificar antes de entrar en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos ningún impuro puede entrar. Ahí es en donde hay muchas doctrinas engañosas que hoy en día aparecen y presentan a la gente una salvación de manera muy fácil, de manera muy sencilla, predicando a un Cristo que es hasta un poco tonto al decir que cualquiera puede entrar en el reino de los cielos con tan solo decir yo creo en el Señor Jesucristo y me voy y me echo en un lago y ya yo soy salvo. Es una mentira que muchas veces le venden a las personas. No es solamente por eso, sino uno tiene que tener, primera cosa es recibir el bautismo. Por eso el cristiano debe dar el bautismo a su hijo apenas nace. Apenas nace su hijo ya tiene que darle el bautismo porque es el pasaporte que luego necesitará para entrar en el reino de los cielos. Por eso también la iglesia nos enseña que primero hay que dar el bautismo y luego enseñar. Así en San Marcos también nos dice, dándole el bautismo y enseñándoles a que guarden mis mandamientos. Por eso en la iglesia se hace primero el bautismo y luego se le enseña, tal como dice la Biblia, dándole el bautismo o bautizándoles y enseñándoles a que guarden mis mandamientos. Ese es el proceso para que una persona pueda ser salvo. Y conforme a lo que a cómo va creciendo esa persona, ese niño, se le va educando en la fe, se le va enseñando, y si permanece hasta el fin, ese se salvará, dice la palabra de Dios. No solamente el que se echa en un lago, no solamente el que dice yo creo, ya está salvo, no.
sino hay que permanecer. Y ese permanecer es lo que a muchos le cuesta. No podemos permanecer si es que renunciamos esa enseñanza del bautismo al niño, si es que renunciamos, por ejemplo, los mandatos de Cristo, los preceptos de la iglesia que presenta, por ejemplo, asistir en la Eucaristía, presenciar el cuerpo místico de Jesús. Si rechazamos esos mandatos, no estamos permaneciendo en Él. Y el que no permanece en Él no puede salvarse. Por más de que diga, yo amo al Señor, yo no robo, yo no miento, yo me salvo, por más de que se autodice salvo, no es. Por eso la palabra de Dios es claro cuando dice, no todos el que me dicen Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos, sino que aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es permanecer en Él. Por eso Jesús dice, sean ustedes uno como yo soy uno con mi Padre. La iglesia por eso es una, es santa, es católica y es apostólica. Si el que se aparta de esa iglesia, se aparta de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. El que se aparta de la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y el que se aparta del cuerpo, se aparta de Cristo. Y apartado de Cristo, no puede haber salvación, por más de que se canta bien, por más de que se tiene dones de hablar, dones de lengua, dones de predicar, no hay salvación fuera de Cristo. Solamente con Cristo puede encontrar la salvación. Y pongo este ejemplo por último. Yo no puedo trabajar en una empresa y a fin de mes me voy a exigir mi salario a otra empresa. Tengo que pedir mi salario en esa empresa donde yo estoy trabajando. Ese patrón de esa empresa es lo que me va a pagar mi salario por haber trabajado en su empresa. Yo no puedo trabajar, por decirle, en la empresa Coca-Cola y irme a una empresa, por decirlo, en Pepsi, pedir mi sueldo, porque no corresponde. Así también es en la palabra de Dios. Yo tengo que permanecer en la iglesia de Cristo para que al final de mis días yo pueda pedir mi salario a Cristo, porque yo soy de su iglesia. Yo no puedo estar fuera de su iglesia, pero al final de mis días me voy a pedir mi salvación a Cristo, porque no pertenezco. Hay muchos rebaños. Por eso Cristo mismo dice que el rebaño de Cristo es apacentado por Pedro, Juan 21:15. Por eso hay que cuidar mucho, hermanos, quienes no están hablando de Dios y qué no están diciendo de Dios. Fuera de Cristo no hay salvación. Por más de que cante bonito, por más de que hable en lengua, Jesús te dirá en el postrero día, apartado de mí, malditos, yo no te conozco. Y muchos en ese tiempo dirán, pero Señor, yo en tu nombre he profetizado, en tu nombre he echado demonios. Señor, yo fui pastor, yo fundé tal o cual iglesia. Y Jesús le dirá, apartado de mí, no te conozco. Y qué triste va a ser, hermano, que un día el Señor nos diga eso. Entonces hay que permanecer en Cristo, hay que permanecer en nuestro bautismo que hemos recibido en nuestra niñez, permanecer en Cristo y permanecer en su iglesia. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Dejo este video por acá. Dios lo bendiga a todos. Nos veremos en el siguiente video.